Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy quiero compartir con ustedes una historia muy especial. Una que nos recuerda el inmenso amor y la compasión de Jesús. Es una historia sobre un encuentro que cambió una vida para siempre. Una que nos enseña que no importa cuán perdidos o excluidos nos sintamos, siempre hay esperanza y redención. Acompáñenme en este viaje al pasado a un pequeño pueblo llamado Jericó. Imaginen las calles polvorientas de Jericó, llenas de gente, de ruido, de vida. Entre la multitud había un hombre llamado Zaqueo. No era muy popular, de hecho la mayoría de la gente lo despreciaba. ¿Por qué? Porque Zaqueo era un jefe de recaudadores de impuestos. En aquellos tiempos, eso significaba que trabajaba para los romanos y a menudo se enriquecía cobrando de más a su propio pueblo. Era un hombre rico, sí, pero también era un hombre muy solo. Su riqueza le había costado el respeto y el cariño de su comunidad. Un día, un murmullo recorrió la ciudad. Jesús de Nazaret venía a Jericó. La gente se agolpaba en las calles, todos querían ver a este hombre del que se contaban tantas maravillas. Zaqueo, a pesar de su reputación, también sintió una curiosidad inmensa. Había oído hablar de los milagros de Jesús, de su mensaje de amor y perdón. Algo en su corazón, quizás un anhelo de cambio, lo impulsó a querer verlo. Pero había un problema. Zaqueo era un hombre de baja estatura, y con la multitud tan densa, le era imposible ver por encima de las cabezas de los demás. Podría haberse dado por vencido, pensar que no era para él, que alguien como él no merecía ni siquiera un vistazo. Pero su deseo era más fuerte. Vio un árbol de sicómoro cerca del camino por donde Jesús pasaría y, sin pensarlo dos veces, corrió y se subió a él. Imaginen la escena, un hombre rico y poderoso, trepado a un árbol como un niño, solo para poder ver a Jesús, caminando entre la multitud, se detuvo justo debajo de ese árbol. Miró hacia arriba y, para sorpresa de todos, especialmente de Zaqueo, lo llamó por su nombre. Zaqueo le dijo: «Baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa». Imagínense el shock de todas las personas en Jericó. Jesús eligió la casa del hombre más despreciado. La gente empezó a murmurar: «¿Cómo puede ir a la casa de un pecador?». Pero Zaqueo bajó del árbol lleno de alegría. No le importó lo que dijeran los demás. Ese momento fue solo para él y Jesús. Al recibir a Jesús en su hogar, algo en su interior se transformó. De pie, delante de todos, Zaqueo hizo una promesa. «Señor», dijo, «voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he estafado a alguien le devolveré 4 veces más». No fue una orden de Jesús. Fue una respuesta de un corazón que había sido tocado por la gracia. Zaqueo no solo quería cambiar, estaba demostrando su arrepentimiento con acciones. Y Jesús, con una sonrisa llena de amor, le respondió: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa». No lo condenó por su pasado, sino que celebró su deseo de un futuro mejor. Esta historia, el día en que Jesús tocó mi corazón, nos enseña algo fundamental. Jesús no vino por los que se creen perfectos, sino por aquellos que reconocen su necesidad de cambio, por los perdidos, los excluidos, los que anhelan una segunda oportunidad. No importa lo que hayamos hecho o cómo nos vean los demás, Jesús nos ve, nos conoce por nuestro nombre y desea entrar en nuestra vida para traer sanidad y transformación. El verdadero arrepentimiento, como el de Zaqueo, se demuestra con un cambio genuino en nuestro corazón y en nuestras acciones. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que la historia de Zaqueo les haya inspirado tanto como a mí. Ahora veamos el siguiente video con más enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En el vasto universo de las enseñanzas bíblicas, encontramos historias que resuenan a través de los siglos, llenas de sabiduría, fe y lecciones profundas para nuestras vidas. Hoy, vamos a sumergirnos en una de las parábolas más conmovedoras y reveladoras contadas por Jesús, la parábola del hijo pródigo. Imaginen una familia acomodada, un padre amoroso y justo, con 2 hijos. El hijo mayor era trabajador, obediente y siempre al lado de su padre, cumpliendo con sus deberes en la hacienda familiar. El hijo menor, en cambio, sentía un anhelo diferente. Ansiaba libertad, aventura y experimentar el mundo por su cuenta. Un día, el hijo menor se acercó a su padre con una petición audaz y, para la cultura de la época, bastante irrespetuosa. Le dijo: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Básicamente, le estaba diciendo a su padre que, para él, ya estaba muerto. Quería su parte de la fortuna, no para construir algo junto a su familia, sino para irse lejos. Cualquier padre podría haberse enojado, podría haberlo rechazado, pero este padre, con un corazón lleno de un amor incomprensible, accedió. Dividió sus bienes y le entregó al hijo menor su porción. No pasaron muchos días cuando el joven lo vendió todo, juntó su dinero y se embarcó en un viaje a una tierra lejana. Al principio, todo era una fiesta. Con los bolsillos llenos, se rodeó de amigos que aparecían por todas partes. Gastó su fortuna en una vida de lujos, placeres y excesos. No pensó
en el mañana. Solo vivía el momento, creyendo que su riqueza y su felicidad durarían para siempre. Pero el dinero, cuando no se cuida, se desvanece como el humo. Y así fue. Gastó hasta el último centavo. Y justo cuando se quedó sin nada, una gran hambruna azotó aquella tierra. La situación se volvió desesperada. Aquellos que se llamaban sus amigos desaparecieron tan rápido como habían llegado. Nadie le ofreció ayuda. El joven, que había vivido en la opulencia, ahora se encontraba solo, hambriento y en la miseria. La necesidad lo obligó a buscar trabajo. El único empleo que pudo encontrar fue uno de los más humildes y degradantes para un judío cuidar cerdos. El hambre era tan intensa que anhelaba comer las algarrobas con las que alimentaba a los animales, pero ni siquiera eso le daban. En ese momento, en medio del lodo y la desesperación, tuvo una revelación. Fue el punto de quiebre. En casa de mi padre, pensó, hasta los jornaleros tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre. En ese instante, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Me levantaré, volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Su plan no era reclamar su antigua posición. Estaba lleno de arrepentimiento y humildad. Reconoció su error, su orgullo y la forma en que había despreciado el amor de su padre. Con esta resolución en su corazón, emprendió el largo y difícil camino de regreso a casa. Mientras aún estaba lejos, su padre lo vio. ¿Cómo es posible? Porque el padre nunca había dejado de esperar. Cada día su mirada se perdía en el horizonte, anhelando ver la figura de su hijo regresar. Y al verlo, no sintió ira ni resentimiento. Su corazón se llenó de una compasión abrumadora. Corrió hacia él, lo abrazó fuertemente y lo besó. El hijo comenzó su discurso ensayado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre ni siquiera lo dejó terminar. No le interesaban las excusas ni las justificaciones. En su hijo había vuelto. Eso era lo único que importaba. Inmediatamente llamó a sus siervos y les dio órdenes urgentes. Rápido, traigan la mejor túnica y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Y traigan el ternero más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar con un gran banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. La casa se llenó de música y alegría. La celebración por el regreso del hijo perdido había comenzado, pero no todos estaban contentos. El hijo mayor, que regresaba de trabajar en el campo, escuchó el alboroto y preguntó qué estaba pasando. Cuando un siervo le explicó que su hermano había vuelto y su padre estaba celebrando con un banquete, se llenó de ira y se negó a entrar. Su padre salió a rogarle que se uniera a la fiesta, pero el hijo mayor, con amargura, le reclamó: he trabajado para ti como un esclavo todos estos años y nunca te he desobedecido. Sin embargo, nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero ahora que vuelve este hijo tuyo, que ha malgastado tu fortuna, matas para él el ternero más gordo. La respuesta del padre es una de las lecciones más profundas de toda la Biblia. Con ternura le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que celebrar y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Esta historia es una pintura perfecta del amor incondicional de Dios. Muchos de nosotros, en algún momento, podemos sentirnos como el hijo menor, alejándonos en busca de nuestra propia felicidad solo para encontrarnos perdidos y vacíos. Pero la parábola nos enseña que no importa cuán lejos hayamos ido o cuán grandes sean nuestros errores, siempre hay un camino de regreso. El Padre Celestial siempre está esperando con los brazos abiertos, listo para perdonar, restaurar y celebrar nuestro regreso. También nos podemos ver reflejados en el hijo mayor. A veces, los que hemos sido fieles podemos caer en la trampa del resentimiento, la justicia propia y la falta de compasión hacia los que se equivocan. Olvidamos que la gracia no se gana, se recibe. El Padre nos recuerda que la verdadera alegría no está en compararnos con los demás, sino en celebrar la redención y el amor que se extiende a todos por igual. La parábola del hijo pródigo no es solo un cuento antiguo, es un espejo de nuestra propia humanidad y una ventana al corazón de Dios. Nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Él, a aceptar su perdón sin medida y a mostrar esa misma gracia y compasión a los demás. Es un recordatorio de que, sin importar si nos sentimos perdidos o justos, el amor del Padre es el hogar al que siempre podemos volver. Ahora veamos el siguiente video con más enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Había una vez
en un lugar muy, muy lejano, un grupo de amigos que amaban aprender y seguir a su maestro. Un hombre sabio y bueno llamado Jesús Añú. Un día soleado, Jesús les dijo: «Amigos, crucemos al otro lado del lago». Todos se emocionaron y subieron a una pequeña barquita de madera. El sol brillaba, el agua estaba tranquila y las gaviotas cantaban en el cielo. Parecía un día perfecto para navegar. Los amigos de Jesús, que eran pescadores, manejaban la barca con alegría, remando y riendo. Jesús, sintiéndose un poco cansado después de un largo día de enseñanzas, encontró un lugar cómodo en la parte de atrás de la barca, apoyó su cabeza sobre una almohada y se quedó profundamente dormido. El suave balanceo de la barca era como una cuna para él. Mientras navegaban, el cielo comenzó a cambiar. Nubes grises y oscuras aparecieron de la nada, cubriendo el sol brillante. El viento, que antes soplaba suavemente, empezó a soplar con una fuerza tremenda. ¡Fiujú! ¡Fiujú! Las olas, que eran pequeñas y amigables, se convirtieron en olas gigantes que golpeaban la barquita con furia. ¡Splash! ¡Crash! El agua fría del lago saltaba por los bordes y empezaba a llenar la barca. Los amigos de Jesús se asustaron mucho. Eran pescadores expertos, pero nunca habían visto una tormenta tan terrible y repentina. Sus corazones latían muy rápido. ¡Pum, pum, pum! Intentaron sacar el agua con cubos, pero entraba más y más. Sentían que la pequeña barca se iba a hundir en cualquier momento. El miedo los paralizó. En medio del pánico, uno de ellos recordó que Jesús estaba con ellos. Miró hacia la parte de atrás y lo vio durmiendo tranquilamente en medio de todo ese caos. ¿Cómo podía dormir con tanto ruido y peligro? Corrieron hacia él y lo despertaron gritando: «Maestro, maestro, despierta. ¿No te importa que nos estemos hundiendo? Vamos a ahogarnos». Jesús se despertó con calma. Miró a sus amigos, que temblaban de miedo, y luego miró la tormenta furiosa. No parecía asustado en absoluto. Se puso de pie en la barquita que se balanceaba violentamente, levantó su mano y con una voz firme y poderosa le habló al viento y al mar. Dijo: «Silencio, cálmate». Y entonces algo absolutamente asombroso sucedió. Al instante, el viento dejó de soplar. Las olas gigantes se calmaron y el lago se volvió tan liso y tranquilo como un espejo. El silencio era total. El sol volvió a asomarse entre las nubes y todo volvió a la normalidad, como si la tormenta nunca hubiera existido. Los amigos de Jesús se quedaron con la boca abierta. No podían creer lo que acababan de ver. El miedo que sentían se transformó en un asombro inmenso. Se miraron unos a otros y susurraron: «¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen?» Entendieron que, aunque la tormenta fuera grande, tener a Jesús con ellos era tener la calma y la seguridad más grande de todas. Su fe se hizo más fuerte ese día, aprendiendo que con Jesús en su barquita no hay tormenta que no puedan superar. Ahora puedes descargar desde mi perfil. Las aguas finalmente comenzaron a bajar. Noé, su familia y todos los animales salieron del arca a un mundo limpio y nuevo. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar para dar gracias a Dios por haberlos salvado. Estaba muy agradecido por esta segunda oportunidad. Dios vio el corazón agradecido de Noé y se sintió complacido. Entonces, Dios hizo una promesa muy especial, no solo para Noé, sino para toda la humanidad y para todas las criaturas vivientes. Dijo: «Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, ni volveré a destruir a todos los seres vivos como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la cosecha. El frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán». Esta fue una promesa de estabilidad y continuidad. Dios estaba asegurando a Noé que la vida seguiría su ciclo natural y que no habría otra inundación que cubriera toda la tierra. Para sellar este pacto, Dios dijo: «He puesto mi arco iris en las nubes, y será la señal del pacto entre yo y la tierra. Cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne». Así que cada vez que vemos un arco iris en el cielo, no es solo un fenómeno meteorológico hermoso, es un recordatorio de la fidelidad y la misericordia de Dios, es un símbolo de esperanza de nuevos comienzos y de la promesa divina de que, sin importar cuán oscuras parezcan las nubes o cuán fuerte sea la tormenta, siempre habrá un recordatorio colorido de su amor y su pacto con nosotros. El arco iris nos enseña que después de la tempestad viene la calma y la belleza. Es una señal de que Dios siempre cumple sus promesas. Nos invita a confiar en Él, sabiendo que su cuidado es constante y su amor es eterno. La próxima vez que veas un arco iris, tómate un momento para recordar esta maravillosa historia y la promesa que representa. Es un mensaje directo del cielo para ti, lleno de amor y esperanza. Ahora veamos el siguiente video con más enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
Había una vez en la antigua Galilea un joven llamado Mateo. Mateo no era un pescador como Pedro o Andrés, ni un estudioso de las Escrituras. Él era un recaudador de impuestos. Se sentaba día tras día en su puesto, contando monedas de bronce y plata, a menudo sintiendo el peso de las miradas de desaprobación de sus vecinos. La gente no quería a los recaudadores de impuestos, pues trabajaban para los romanos y a menudo se les consideraba injustos. Mateo vivía en una casa bonita y tenía suficiente para comer, pero en su corazón sentía un vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. A veces, desde su puesto, escuchaba historias sobre un hombre extraordinario llamado Jesús. Hablaban de sus enseñanzas llenas de sabiduría y amor, y de cómo realizaba milagros asombrosos. Decían que sanaba a los enfermos, hacía ver a los ciegos y hablaba de un reino donde los últimos serían los primeros. Estas historias encendían una pequeña chispa de curiosidad y anhelo en el corazón de Mateo. Un día, mientras el sol de la tarde bañaba las polvorientas calles de Capernaum, una multitud se acercó. En medio de ella caminaba Jesús ante sus ojos, llenos de compasión y entendimiento. Se encontraron con los de Mateo. El mundo pareció detenerse por un instante. Mateo esperaba una mirada de juicio, la misma que recibía de todos los demás, pero en los ojos de Jesús no había condena, solo una invitación silenciosa. Jesús se detuvo justo frente a su puesto de recaudación. La multitud murmuraba, sorprendida de que el maestro se dirigiera a un publicano. Entonces, con una voz clara y amable que atravesó el ruido, Jesús dijo simplemente: Mateo, sígueme. Esas dos palabras resonaron en el alma de Mateo como un trueno. Seguirlo. Pujalé. Dejar atrás su vida, su seguridad, todo lo que conocía, era una decisión que cambiaría su vida para siempre. Miró las monedas esparcidas sobre su mesa. Luego miró de nuevo a Jesús en ese momento. Mateo supo que había encontrado algo mucho más valioso que todo el oro del mundo. Sin dudarlo, se levantó, dejó atrás su puesto de impuestos y caminó tras Jesús. La aventura de Mateo acababa de comenzar. Esa misma noche, para celebrar su nueva vida, Mateo organizó una gran fiesta en su casa, pero no invitó a los líderes religiosos ni a los ricos de la ciudad. Invitó a sus amigos, a otros recaudadores de impuestos y personas que, como él, eran a menudo despreciadas por la sociedad. Y, por supuesto, invitó a Jesús y a sus discípulos. Cuando los fariseos, los líderes religiosos que se creían muy justos, vieron a Jesús comiendo con aquella gente, se escandalizaron. Se acercaron a los discípulos de Jesús y les preguntaron con desdén: ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? A Jesús, que escuchó su pregunta, les respondió con una enseñanza que resonaría a través de los siglos. Les dijo: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Con estas palabras, Jesús estaba mostrando que su amor y su mensaje eran para todos, sin importar su pasado o su reputación. Estaba diciendo que todos merecen una segunda oportunidad y que nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado. Para Mateo, escuchar esto fue una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Ya no era solo Mateo, el recaudador de impuestos. Ahora era Mateo. El discípulo de Jesús pasó los siguientes años viajando con Jesús, aprendiendo de sus enseñanzas y siendo testigo de sus milagros. Escuchó atentamente cada parábola, cada sermón, y lo guardó todo en su corazón. Vio a Jesús calmar una tormenta furiosa con solo una palabra, demostrando su poder sobre la naturaleza. Vio cómo multiplicaba 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Enseñando sobre la abundancia de Dios, vio a Lázaro salir de la tumba. Una prueba increíble de que Jesús tenía poder incluso sobre la muerte. Mateo aprendió sobre el perdón, no solo el de Dios hacia él, sino también la importancia de perdonar a los demás. Aprendió sobre la humildad, viendo a Jesús lavar los pies de sus propios discípulos. Aprendió sobre el amor incondicional, un amor que no pide nada a cambio y que se entrega por completo. Su vida se transformó por completo. El vacío en su corazón fue llenado con un propósito y una alegría que nunca antes había conocido. Después de la ascensión de Jesús al cielo, Mateo sintió un llamado profundo a compartir todo lo que había visto y oído. Quería que el mundo entero conociera la increíble historia de Jesús y su mensaje de esperanza. Así que se sentó y comenzó a escribir. Con cuidado y detalle, relató la vida y las enseñanzas de Jesús. Escribió sobre su nacimiento, sus milagros, sus parábolas y, lo más importante, su sacrificio y resurrección. Su relato se convirtió en uno de los 4 evangelios. El Evangelio según San Mateo, un libro que ha inspirado y guiado a millones de personas a lo largo de la historia. La aventura de Mateo nos enseña una lección poderosa. Nos muestra que no importa quiénes seamos o qué hayamos hecho,
Jesús nos llama a cada uno de nosotros. Nos invita a dejar atrás nuestras viejas vidas y a seguirlo en una nueva aventura de fe, amor y propósito. Al igual que Mateo, cuando respondemos a su llamado, nuestras vidas pueden ser transformadas de maneras que nunca podríamos imaginar. La historia de Mateo es un recordatorio de que con Jesús siempre hay una segunda oportunidad y un nuevo comienzo. Ahora puedes descargar desde mi perfil una gran variedad de libros y materiales educativos para niños inspirados en la Biblia. De esta manera podrás enseñar valores cristianos a tus hijos de forma sencilla y efectiva. No olvides suscribirte a mi canal para recibir más contenidos y recursos cristianos para toda la familia.